Está, ya empezó. Hoy vamos a empezar a ver la parte de cómo comunicarnos con el server. Regularmente las aplicaciones de Angular van a ejecutarse solo en el navegador. Entonces ahí no guardamos información, no hacemos lógica del negocio ahí, ni nada por el estilo. Ahora la aplicación Angular debería ser lo más tonta posible. Porque es al final solo vistas y ya toda la lógica, validaciones, verificaciones, conexiones a las bases de datos, etcétera, ya debería ir en otro lado. Regularmente sería el backend, ¿verdad? Alguna tecnología en la que estemos trabajando, la que sepamos trabajar o la que nos impongan trabajar. Entonces, ahorita yo lo que hice fue preparar un demo bien sencillo. Bueno, les voy a mostrar el repo primero en GitHub. Curso Angular, ahí está. Creo que la vez pasada instalamos Summit, ¿verdad? Voy a abrir aquí no me acuerdo si lo instalamos. Sí, aquí está. Aquí está la URL, está en GitHub. Mi usuario, Miguel ERM, y el proyecto es Curso Angular. Ahí está lo que hicimos la última vez, en la última clase, que fue nuestra segunda clase. Y ahorita agregué, cuando ustedes clonen el repositorio, aquí les da la URL para clonarlo, ¿sí? Entonces si quieren que hagamos ese ejercicio ahorita de clonarlo, voy a abrir una tab acá. Miran ahí el texto de la... Ok, para clonar el repositorio solamente git clone y pegan la URL que estaba acá en el botón verde, y eso les va a generar una carpeta con este nombre. Siempre y cuando tengan instalado Git, sí. Y una vez que ya tienen esa carpeta, yo ahorita ya lo cloné, entonces ya tengo la carpeta, entran a la carpeta test app, que fue la última que hicimos, y ejecutan npm install para que descargue todas las librerías de Angular y todo lo que hemos estado usando. Eso es en la carpeta test app. Y ahorita para la clase de hoy preparé un pequeño demo de un server, entonces hay otra carpeta que se llama test server y aquí hacen lo mismo, npm install. Ejecutan npm install y eso va a instalar las librerías que se usaron para este server. Luego de haber dado npm install en la carpeta del server, le dan npm run start. Y ahorita no vamos a entrar en detalle en este servidor, en realidad solo es de ejemplo para que tengamos algo para poderle enviar requests desde nuestra aplicación de Angular. Lo único que necesitamos saber ahorita es de que está escuchando en el puerto 3000 de localhost. Entonces si nosotros entramos como localhost diagonal 3000, dos puntos 3000 diagonal, es que aquí va la diagonal, es que es notación postfija. Yo le puse esta URL API empleados. Sí, ahorita devuelve un array vacío. Esta aplicación es bien sencilla, lo único que hace es mantener en memoria un array de un ID y un nombre. Cuando detengamos la aplicación y la volvemos a iniciar, si ya insertamos algo, va a borrar eso porque solo está en memoria. Pero en el navegador es un poco complicado visualizar bien la funcionalidad de esta API, entonces hay una aplicación que se llama Postman. Esa pueden buscar Postman en Google y es el primer resultado que aparece. A menos que usted les recomiende otras cosas así como gay, no sé qué. Pero un video del cartero. sí, un cartero así. Y la instalan y ya es una interfaz así bien sencilla, ¿verdad? Entonces esta lo que nos permite es hacer pruebas de nuestros servicios REST. Cuando estamos trabajando con Angular regularmente vamos a usar servicios REST, entonces es lo que tenía preparado para hoy. Entonces aquí voy a ingresar la dirección localhost 2.3000
diagonal API, diagonal empleados, por ejemplo. Y ahí está, y aquí me aparece el body. Y hay un par de cosas aquí como los headers. Aquí podemos ver qué tipo de objetos está devolviendo. En este caso está devolviendo JSON. ¿Sí? Y cómo funcionan los servicios REST, si no los han trabajado, es como la idea es aprovechar todo lo que ya tiene el protocolo HTTP sobre nuestras para poder exponer la lógica de nuestra aplicación. En ese caso, el protocolo HTTP ya tiene un método que se llama get y le damos una URL. Entonces aquí le estamos diciendo obtenga todos los empleados, por ejemplo. En el HTTP hay muchos métodos, aquí están todos. Postman ya nos brinda aquí un dropdown con todos los métodos que existen. Y por decir algo, esta misma URL, pero por el método post, por convención en REST, eso quiere decir cree un empleado, ¿verdad? Cree un elemento en esta URL o en este recurso, ¿verdad? Entonces post y esta URL es para crear empleados. Aquí lo que voy a hacer es de que le voy a mandar aquí en el body de Postman, le voy a mandar un JSON. Perdón. Y si se recuerdan, el JSON, el formato de JSON es así, ¿verdad? Llaves, entre comillas las propiedades, aquí le voy a poner nombre. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, Juan Pérez. Y tengo que seleccionar como tipo de lo que le estoy enviando, JSON. Entonces le voy a dar enviar en este post. Y si se dan cuenta, aquí me aparece el resultado. Status dice 201. Estos son los códigos HTTP que ya están implementados en HTTP. Estos ya están desde el inicio de Internet. Entonces ya había un código que tiene el número 201, que significa que un elemento fue creado en esta URL. La idea de setearle aquí el tipo de JSON es porque en los headers, cuando nosotros nos estamos comunicando con nuestro server, le decimos el content type que le estamos enviando, ¿verdad? Un JSON, para que él sepa que eso es lo que estamos hablando. Si estuviéramos usando XML, le tenemos que escribir aquí en el body una estructura XML bien formada y decirle aquí en el tipo XML, por ejemplo. Va a depender mucho en qué formato estemos trabajando nosotros nuestros servicios REST. Por popularidad se ha manejado JSON en la mayoría de servicios REST. Entonces si ustedes van a la API de Twitter, de Facebook, tienen JSON como formato de comunicación, ¿verdad? Para transmitir información. Entonces si se dan cuenta, cuando le di post es exactamente la misma URL, solamente cambió el verbo HTTP y me devolvió que se creó este registro con un ID 1 y este nombre, ¿verdad? Ahora voy a regresar al get y voy a volver a ejecutar el get y ya me aparece ahí un array con todos los registros, ¿verdad? Sí. Este no tiene paginación, no tiene nada por el estilo. La idea es solo ir viendo ese ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otros métodos hay? Por ejemplo está el put. Bueno, vamos a hacer otro get, pero sobre otra URL, como empleados, diagonal y el ID. Traté de hacerlo lo más parecido a lo que va la tendencia de REST, cómo lo trabajan. Entonces si yo le doy get a la URL diagonal el ID que quiero obtener, me va a dar solo ese registro. A diferencia del primer get que hice, este me da un array. Si miran aquí los corchetes al inicio y al final, este me da únicamente ese registro que estoy buscando. Regularmente esto es porque este get va a dar un resumen, solo los campos importantes, y este get del detalle ya va a dar más cosas, ¿verdad? La dirección completa, y no sé, los familiares del empleado, las certificaciones que tenga, no sé, todas esas cosas. Y volvemos a usar esta misma URL, pero con el método delete. Send, y aquí solo me dice el status fue 200. ok, este status es el que da siempre que todo está bien. Y si ahorita le doy al get de todos, ya no existe ese empleado, ¿sí? Si se dan cuenta, estas dos URLs son la misma, solo cambió el verbo, al igual que estas dos son la misma y solo cambió el verbo. ¿Qué pasa si le doy a esta? También es una convención en REST
que esta, si ya no existe el empleado o no existe el registro que estamos consultando, no devuelve nada, pero se comunica con nosotros a través del código de estatus, ¿verdad? Entonces da un 404. Ese error es bien famoso en HTTP. Quiere decir que no encontró el recurso. Ahora lo mismo usamos acá. Nos estamos refiriendo a que ese registro no existe en nuestra base de datos. Lo voy a crear otra vez. Solo para tener algo ahí de ejemplo. No funcionó. Así es que lo creo en dos. Perdón, gracias. Para ver si estaban poniendo atención. Ahí está. Entonces este es delete. Y vamos a usar esta misma URL. Nos va a servir para tres escenarios: para el obtener detalle, eliminar y para actualizar. Para actualizar un registro se usa put generalmente. Así que en el 2 en body voy a ponerle que es un JSON. Y solo necesito enviarle los registros, ¿verdad? No necesito enviarle el ID porque el ID ya está en la URL. Y aquí vamos a ponerle Pedro Pablo. Ahí está. Entonces le damos send. Y si todo está bien, nos dice ok, no devolvió ningún resultado. No es necesario que volvamos ningún resultado. Si nos vamos al get de todos estos, ya modificó el nombre, ¿sí? Esa es la idea de esto. Si nos vamos al get del detalle, aquí también ya tendría que haber modificado el nombre. Y algo así es como se comportan las APIs REST en cualquier página que ustedes vayan a consultar, o incluso las que estén desarrollando ustedes dentro de su sistema. Más adelante ya vamos a entrar a detalles de cómo trabajar la API REST, pero como ahí ya cambiamos de tecnología, creo que ya sale un poco de... Tendríamos que ver primero lo que es Angular como tal, para empezar a ver esa parte de API REST. Hay otras cosas importantes en las APIs, es la parte de autenticación y cosas así por el estilo, que esos creo que valdría la pena verlos un poco más adelante. Ahorita tratar de enfocarnos en esta parte de consulta de datos, inserción de datos, y poco a poco vamos avanzando en la parte de autenticación, seguridad y algunas otras cosas que tendríamos que ver. No sé si tienen alguna duda ahorita con esta API. La idea es que supieran más o menos qué era lo que estaba haciendo, porque esto ya sale, esta API ya sale del scope de lo que es Angular, ¿verdad? Esta no... Tenemos que verlo como que son dos mundos diferentes, que la API es algo que está funcionando en algún lugar y expone sus servicios a través de HTTP, y nuestra aplicación Angular en algún momento ya desconoce qué está pasando por allá, ya solo envía información y espera un resultado y todo eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? Solo en convención para recordarnos, cuando tenés más de un parámetro, suponete para hacer alguna consulta, creo que cada parámetro se separa por slash o... Depende, ahí sí hay muchas opiniones al respecto. Yo digo que si es semántico lo que estás haciendo, por ejemplo, yo le pongo empleado 2 diagonal 2018, por ejemplo, aquí ya no me va a decir mucho este 2018 qué significa. Entonces, pero yo le podría decir como empleado 2, no sé, notificaciones diagonal 2018, y es posible que esto sea un poco más semántico. Ahora le estoy diciendo, deme todas las notificaciones del empleado 2 del año 2018, por decirte algo. Y así puedes ir jugando con las URLs, siempre y cuando sea un poco comprensible, ¿verdad? Si no, si ya dice REST, si es algo ya muy complejo o que puede venir este parámetro es opcional y este no, o tenés muchos, volver a lo convencional, ¿verdad? Que es ponerlos como query string aquí, por ejemplo, no sé, año 2018, ampersand, no sé, algún filtro de mes, enero, y así, irte con los parámetros aquí en la URL. Esa sería la convención. Y cuando es get, si se dieron cuenta, no tiene body. El get no usa body en absoluto, porque bueno, el delete y el get no usan body, porque el protocolo HTTP como tal no envía body, ¿verdad? Podríamos usarlo y nuestro servidor implementarlo y todo, pero no es muy... Esas convenciones no va con el estándar, ¿sí? de la URL, ¿dónde las defines? ¿Del lado del...? Eso ya lo define del lado del servidor, ajá, del lado quien haya hecho tu backend. Probablemente somos nosotros mismos, pero... Pero digamos que es algo mismo. Ajá. Supongo. Pero sí, ahí definís esas URLs. Hay gente que le pone, por ejemplo, ahí empleado, diagonal, ID, diagonal 2. O sea, Ajá.
Yo lo veo como redundante porque ya por convención la mayoría de APIs están así sin el ID, ¿verdad? No es que tenga algo malo ni nada, solamente es una URL. Pero si son varios parámetros, en el caso de Forestry, ¿está bien hacerlo así? Ah, sí, podrías, empleados ID 2, no sé, Puede ser varios, código tenés 3. métodos de búsqueda que reciben un link, por ejemplo. Si quieres buscar por ID, ahí está claro, puede ser ahí. Pero si estás buscando por edad, entonces ya no sabrías si cuál resolver. Sí, cabal. Sí, yo lo que recomiendo, igual, ¿verdad? Es cuestión de cuando están diseñando su API y ahí tienen libertad de hacerlo como más les convenga. Pero yo lo que recomiendo es de que si necesitas en algún punto estar identificando todos tus parámetros, usarlos mejor como query string. Para eso están los query strings, ¿verdad? Y son un poco más dinámicos. Porque esto implica, dependiendo la tecnología que estés usando para hacer tu API, que tenés que definir una ruta por cada una de estas combinaciones. Y que la ruta se parsee y obtenga ese valor y cosas así por el estilo. Sí. Incluso hay unos que... Hay unas APIs, por ejemplo la de Twitter acepta cosas así por ID, pero incluso aquí le podemos mandar algo. Y él, si le mandas un ID, hace una búsqueda por ID, y si le mandas un texto, hace una búsqueda por nombre. Pero eso ya está especificado en la API y cada quien tiene su modo de trabajarlo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con esta parte? ¿Estamos bien ahí? Ok, entonces del lado de Angular vamos a echarle un vistazo a nuestra aplicación. ¿Se recuerdan? Esta app le voy a dar npm run start o ngserv o lo que más cómodo se les haga. Yo tengo la duda de qué diferencia es darle solo npm start o npm run start. Fíjate, ahí, por ejemplo en este caso, ¿verdad? Tengo npm run start, es lo que va a hacer es buscar aquí en el archivo package.json. Hay una sección que se llama scripts. Entonces él va a buscar en estos scripts ese comando que nosotros le dijimos, el start, npm run. Lo que está después del run lo busca aquí en scripts. Okay. En ese caso nosotros pusimos start y le dimos, entonces start lo que hace en realidad es un ngserv. Pero nos pasó, por ejemplo, un proyecto que tenemos con Fernando, que el ngserv le tenemos que enviar unos parámetros siempre antes, después de poner ngserv hay que enviarle algunos parámetros. Para no estarlos escribiendo, pues solo modificamos este archivo y se va. Ahora la diferencia entre ponerle run o no es de que npm por defecto trae un par de comandos. Creo que el start es uno, el test, si no me equivoco, es otro, que no necesitan la palabra run para correrlo, pero hacen lo mismo. Yo me acostumbré a escribirle run siempre porque cuando no son comandos estándar se le olvida a uno ponerle run y no aparece, ¿no? Entonces yo siempre le pongo run, pero no hay ninguna diferencia si es un comando estándar así como start, test. Pero si ya creamos nosotros nuestros scripts aquí, yo le podría, por ejemplo, este lint, ese no es estándar, si lo doy npm lint, no existe ese comando, ahí sí tengo que poner npm run lint. ¿Sí? Sí, recomendaría que se acostumbren también a poner npm run y el comando. Es más fácil de recordar. Ok, ahorita corrí la aplicación y la última vez la dejamos así, con un formulario. Vimos algunas cosas de validaciones, creo yo, cómo hacer formularios basados en modelo, basados en templates y esas cosas, ¿no? Entonces hoy vamos a también hacer otro formulario, pero antes de eso vamos a hacer el listado de empleados, el que nos devuelva este get. Una tablita sencilla que vaya al servidor a traer esta información y nos muestre la información. Para eso en la carpeta de la aplicación test app voy a generar yo creo que había un módulo de empleados. Voy a generar un componente que se llama empleados listar, que es el que nos va a mostrar la lista de empleados. Entonces, perdón que me pierda aquí con las consolas. Ahí estamos. ng generate empleados, que es el módulo, ¿se recuerdan? Y empleados listar, que sería mi componente. Gracias, sí, tienen razón. Generate
componente. Ahí está. El anterior. Al anterior dio error. Ajá. Aquí me dice que empleado listar no es un comando encontrado en Angular como tal. Ok, ahí lo que hizo fue crearme varios archivos. El listar, su CSS, su HTML y su JavaScript y su TypeScript, perdón. Y aparte me generó su archivo de unit tests. Pero como no hemos llegado a esa parte todavía, lo voy a eliminar. Y si esto se vuelve tedioso, si no van a hacer unit tests, yo recomiendo que vayan al Angular CLI JSON. Y aquí hay bastantes settings, ¿verdad? Y en defaults está la parte de component. Esta es la configuración que va a tomar cada vez que ejecutamos el comando generate component. Aquí le puedo poner spec igual a falso para que nunca me genere archivos de spec cuando yo genero componentes, y así no los tengo que estar eliminando. Otras cosas que podemos modificar aquí es el... Le puedo decir que inline style true y ya no me va a generar tampoco los CSS estos, sino que los va a generar dentro del componente, y así va a depender mucho de cómo estemos trabajando. Entonces los voy a dejar. Entonces aquí tenemos nuestro componente que nos generó. Es una clase bien sencilla, y en el HTML lo que voy a hacer nada más es generarle el listado de empleados. Esta parte creo que la vimos en el primer curso, generar una tabla que se llena a través de un array, ¿verdad? Entonces aquí, perdón, TH son las... Es que falta ahí el T. Ahí está. TR y TH, ahí estamos. Entonces aquí sería ID y nombre. Entonces vamos a hacer una tabla que en el encabezado va a tener ID y nombre, y esas son las columnas que vamos a ir mostrando. Y eventualmente podríamos generar una columna más de acciones, serían las operaciones que vamos a hacer para un empleado. En el body de la tabla va a haber una fila. Si se ve bien ahí el código, ¿verdad? Sí. Y aquí vamos a poner el ID, el nombre y sus acciones. ¿Se recuerdan cómo era para que esta fila se repitiera por cada elemento de un arreglo? Exacto, así es. Y no te dejaron responder. solo déjenme encontrar. Aquí está. NG4. Exacto, let. Sí, item o empleado, como lo tengan en su convención. Empleado de empleados, por ejemplo. Y este empleado va a ser un arreglo que va a estar del lado de mi componente. Por eso lo marca ahorita en rojo, porque no existe. Y aquí ya adentro ya vamos poniendo todos los datos que queremos. Yo le voy a poner un ID del empleado. Perdón, y el nombre. Ok, esa estructura me la da mi servicio, que ya me dijo que aquí va a venir un ID y un nombre. Y si el servicio tiene documentación, puede que en la documentación esté la estructura de ese servicio y todo. Solo vamos a agregar un par de clases aquí, que creo que es table, table. Sí, le pusimos bootstrap la última vez. Y table, ¿qué más? Border. Ahí está. Dejemos esa, así miremos cómo se ve. Ahorita me dice que el empleado está vacío, perdón, que no existe la propiedad de empleado. Entonces voy a definir una variable que se llame empleados. Y ahorita para fines de demostración le voy a poner any, que no le estoy definiendo un tipo, ¿verdad? Este array va a aceptar cualquier cosa. Pero estoy diciendo que es un array de cualquier cosa.
y lo voy a inicializar como un nuevo arreglo. Creo que con eso, ok, ahí vamos. Y en nuestro app component teníamos el empleados editar como componente. Ahorita voy a poner otro. Todavía no hemos entrado a ver las rutas, entonces por eso vamos a ir poniendo acá los el componente de empleados listar. Ahí podemos poner más de un componente. Exacto, sí, puedes tener cuantos componentes sean necesarios en tu ¿cómo se dice? En tu página. En Ok. este caso, si pusiéramos dos, ¿qué va a hacer? Te va a dibujar los dos componentes Ahí mismo. ahí mismo, en la misma página. Ajá. Ahorita podemos hacer esa prueba. Ahorita me dio un error, a ver si alguien se recuerda por qué es. Vamos a ver. Ah, exactamente, en esa parte es. Aquí me dice que no reconoce el empleado listar y solamente dice que verifique si es un elemento de Angular que esté registrado en el módulo. Entonces, y aquí ya está en el módulo porque está declarations y está empleados listar, que eso fue lo que hizo el comando ngGenerate. Lo agrega acá. Pero ese comando lo que no hace es agregarlo en el export, ¿sí? Y como empleados es un módulo y app es otro módulo, tenemos que agregarlo en el export porque ahorita lo estamos usando en el app. Ya después, cuando agreguemos rutas y todo, ya no va a ser necesario esto. Ahí está. La verdad, ignoro, podríamos investigar un poco después si hay un parámetro en el ngGenerate component que agregue aquí de una vez esa parte. No sé, sería de ver la documentación del... ¿Cómo por qué no lo agregan? ¿Por seguridad Lo que pasa es que por default no vas a exponer todos tus componentes, ¿no? Entonces él no va a saber cuáles quieres exponer y cuáles no. Y regularmente cuando estamos usando rutas, no expones tus componentes, ¿no? La ruta es la que resuelve ese componente. Ok, ahí ya vamos más o menos con con la tablita, solo que ese H1 debería ser tal vez un H2 para que no se vea ahí tan engasado. Ahí medio. Ok, entonces aquí ya viene lo interesante. Hay un servicio que provee Angular para que nosotros hagamos HTTP requests, para que no tengamos que inventar el agua azucarada. Por ahora es uno que se llama HTTP client, y si se dan cuenta, lo muestra mal por alguna razón. Sí, quería que Visual Studio Code lo importara, pero me está sugiriendo el de Selenium. No sé por qué ahorita, pero entonces lo vamos a importar a mano acá. Y esto es lo que nunca me acuerdo dónde está, pero va a estar en Angular HTTP. Angular Common HTTP, me imagino que ahí está. Efectivamente, ahí estábamos. Y ok, entonces vamos a ver un poquito este código. Todas las clases de componentes pueden tener un constructor. Cuando nosotros queremos utilizar un servicio, ya sea que nosotros creemos o que un servicio que Angular ya provee, o cuando instalamos algún plugin de otro y ese otro provee servicios, todos esos servicios los vamos a pedir en el constructor de nuestro componente. Por ejemplo, si tenemos Toaster para mostrar notificaciones o algo así, en Toaster va a exponer un servicio. Me imagino que se llama Toaster Service o algo, que lo tenemos que pedir en el constructor. Y lo importante aquí en el constructor para pedir un servicio es el tipo de ese servicio y nada más.
El nombre le podemos poner el nombre que querramos. Y el nivel de acceso también puede ser el nivel de acceso que necesitemos. Yo por defecto lo dejo como privado. Eso quiere decir que este elemento solo se va a usar dentro de esta clase. Si yo lo pongo como público, lo que va a hacer el constructor es de que aparte de pedir ese servicio aquí, HTTP, para usarlo dentro del componente, lo que va a hacer es generar, cuando se compile, una propiedad pública que se llama HTTP, para que otros componentes de afuera puedan acceder a esa propiedad HTTP de este componente. Entonces yo lo dejo privado, a menos que sea necesario hacerlo público. Y con eso ya tenemos, ya le dijimos a Angular, mire, yo voy a usar HTTP request en mi componente. Luego podemos hacer aquí en el constructor los HTTP requests, pero no es muy conveniente. La idea es de que el constructor sea lo más liviano posible, ¿verdad? Y aquí operaciones que no tengan que salir a la red, operaciones que no sean muy costosas. Si tenemos operaciones que ya son muy costosas o algo, incluso cuando generamos el componente, él por defecto nos pone esta interfaz que se llama onInit, que este evento se va a ejecutar ya cuando Angular construyó el componente y el árbol de componentes que tiene que pegar en el HTML. Lo pone en el HTML y ya cuando todo está listo ya ejecuta este método onInit. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos hacer todo lo que queramos. Entonces hacer un request HTTP es de lo más sencillo. Accedemos al servicio HTTP y dependiendo del método, se recuerdan que vimos en Postman que hay varios métodos. Aquí están todos esos también, ¿verdad? Está delete, get, head, options, patch, post y put. Y si estos no nos bastan, hay un request que ahí le ponemos qué método y allá personalizamos el request que queremos hacer. De los que no hablé fueron del patch y del head, creo, y del options. El patch, cuando lo vamos a implementar en un servicio HTTP, regularmente es para hacer un update, pero no le vamos a enviar el objeto completo al servidor, ¿verdad? Por ejemplo, iba a hacer un update de empleado. El empleado tiene nombre, edad y dependencia. En mi post, que es el que hace update normal, le mando siempre los 3 elementos, aunque no hayan cambiado, ¿sí? Pero yo le mando los 3 elementos, el empleado completo. En patch está diseñado para que nosotros hagamos un update parcial. Por ejemplo, yo hago un patch y solo le mando el nombre, entonces él solo va a actualizar el nombre del empleado. En cambio, si hago un post y solo le mando el nombre, él va a actualizar el nombre del empleado y el resto de propiedades las va a poner nulas. ¿Sí? Esa es como que la convención, ¿verdad? Que va a depender mucho de cómo lo implementemos. El head, este se usa regularmente cuando vamos a obtener listados o algo por el estilo. Digamos que es un listado muy grande por alguna razón y queremos saber primero cuántos registros hay, cuántas páginas compone nuestro listado o algo, para no devolver toda esa información junto con los datos. Se puede hacer un head primero y él nos da el resumen de ese listado. Hay 1.000.000 de registros, en páginas de 100 salen tantas páginas y así por el estilo. Y por último, el options solo es para cuestiones de permisos cuando estamos trabajando con múltiples dominios. Ahorita vamos a ver ese error que nos va a dar aquí. Cuando trabajamos en dominios diferentes, los navegadores regularmente hacen un options primero para ver si la página puede hacer un request a esa URL que le estamos diciendo. Ahí vamos a ver ahorita esa parte. Pero ok, ya que tenemos este servicio get, como parámetros aquí si se dan cuenta, esta experiencia todavía es algo fea, ¿verdad? Pero ahí están trabajando en ella. Nos pide la URL y algunas options. Ahorita no necesitamos gran cosa más que la URL. ¿Se recuerdan de la URL? Era HTTP localhost 3000 /API /empleados. Ahí está. Es para obtener el listado de empleados. Y aquí funciona algo interesante. Si se dan cuenta, lo que devuelve el get, aquí lo pueden ver, es un observable de object. Y ahora no le estamos diciendo que va a devolver él todavía. Si queremos todavía tener un poco más tipar un poco más nuestra aplicación y protegernos un poco más, podemos generar una interfaz o una clase. ¿Se recuerdan que en el formulario de la última vez creamos una clase para definir la estructura de nuestro empleado, ¿verdad? Ahorita lo voy a hacer con una interfaz para que vean la otra forma de hacerlo también.
La diferencia entre la clase y la interfaz acá es de que la interfaz no definimos métodos, perdón, no implementamos los métodos ni nada, solo definimos la estructura de datos. Entonces voy a poner aquí empleado y le voy a poner ID, es un número. Y nombre es un string. Y aquí es donde empezamos a duplicar código con el servidor. El servidor regularmente va a tener una estructura muy similar a esto, definido en su lenguaje, en una clase o lo que sea. Pero recordemos que son dos mundos diferentes, entonces si nosotros queremos tener esa estructura en nuestra aplicación, tenemos que volverla a escribir de acá. Entonces este get también tiene una implementación genérica, donde yo le puedo decir empleado. Empleado, no sé, no me lo detecta por una razón. Entonces si se dan cuenta, aquí ya lo observable me dice que es un observable de empleado, ya no es un observable de object, algo que puede ser cualquier cosa. Estoy diciendo que es un observable de empleado. Ahí estamos tipando un poco nuestra aplicación. Pero ahorita todavía está mal porque no es un observable de empleado, sino que lo que quiero es un arreglo, porque vienen varios, ¿no?, en este. Entonces le digo ahí, es un observable de un arreglo de empleados, ¿sí? Algo así podrían ir nuestros servicios. Ok, eso nos da, eso empieza, no, perdón, no empieza a hacer. Aquí estamos definiendo el request que vamos a hacer al servidor. Y aquí es donde empieza lo raro, ¿verdad? Cuando, si no hemos trabajado el lado frontend con JavaScript o hacer request con Ajax o cosas así, esto se pone un poco raro. Porque si trabajamos en lenguajes donde ejecuto una función y eso me da un resultado, es bien sencillo. Yo podría decir aquí, por decir algo esto, y yo asumiría que esto va a ir a traer los empleados y me los va a depositar en esta variable empleados. Sin embargo, aquí no funciona de esa forma. En primer lugar, porque los requests se hacen de forma asíncrona. Los navegadores abren un thread específico para hacer esos requests que no están en nuestra aplicación. Entonces el navegador como tal, por ejemplo, tiene un thread para dibujar el HTML, hacer nuestra aplicación y todo. Y todos los requests que hacemos, él no permite que bloqueen nuestra UI. Entonces él abre un nuevo thread. Entonces tenemos que ser notificados cuando ese request terminó, ¿verdad? Entonces, como lo maneja Angular, es con esas cositas que él le llamó observables. ¿Sí? ¿Se recuerdan ahí cuando vimos el return de ese, decía observables? Entonces yo a los observables lo que tengo que hacer es suscribirme a ellos. Entonces ya cuando hago una suscripción, al invocar este método es que él va a hacer el request. Hasta este punto él no lo hace. Yo podría definir ahí .get, y si no le pongo un subscribe nunca, le va a valer, ¿verdad? Nunca va a hacer ese HTTP request. Hasta el momento que yo hago un subscribe es que él hace ese request. Entonces este subscribe lo que nos permite aquí es decirle una función. Vamos a ver una más sencilla. Esta. La función que queremos ejecutar cuando ese HTTP request responda, ¿sí? Entonces aquí tenemos que es una función que va a pedir un parámetro que va a ser ese arreglo de empleados y que no va a retornar nada. Ahorita la voy a poner con una expresión inline, ajá, exacto. Aquí en el mundo de TypeScript o de JavaScript se le llaman arrow functions, porque esto parece una flechita, ¿verdad? Empleados, perdón. ¿Y qué quiero que haga esta función? Que esta variable que yo definí aquí arriba, por eso le tengo que poner como this, ¿sí? Que a esta variable que yo tengo en mi componente le asigne el valor que viene de respuesta del HTTP, ¿sí? Entonces esta es un arrow function, este es el body de la función, se podría decir. Si quisiéramos poner varias líneas en esta función, la encerramos entre llaves y ya tienen que llevar punto y coma, y aquí, y que haga esta otra cosa, y que haga esta otra cosa, ¿sí? Esa es la idea de los... sí, es un poco complicada esta parte, pero no sé si vamos bien ahí. Si me di un poco a entender. Ok, entonces con eso ya nos tuvo que haber dado un error. Muy bien. No es el que esperaba, pero qué bueno que es este. Okay.
nosotros agregamos el servicio de HTTP client a nuestro componente. Pero como lo mencioné hace algunas clases, Angular está modularizado de tal forma de que nosotros tenemos que incluir explícitamente todo lo que queremos usar. Así como incluimos los forms, ¿se recuerdan? En el app module, también tenemos que incluir el HTTP module. Entonces vamos a app module y aquí está lo que les decía, ahora forms module, aquí lo incluimos. O incluso lo habíamos incluido en empleados module, incluimos el reactive form modules y el form modules. E igual, yo siempre recomiendo que los imports se hagan en el módulo que estamos trabajando, el que lo está pidiendo, para que no poner una dependencia en el app y que cuando quitemos ese módulo ahí se quede esa dependencia. Entonces la voy a poner aquí. Ahí está. Creo que es esta, HTTP Client Module, y ahí está en Angular Commons HTTP. La voy a poner hasta arriba solo para que queden los imports de Angular arriba y ya nuestros imports aquí abajito. Ahí está, ese es el error que esperaba. Ya con eso ya funciona el HTTP request. De hecho él ya intentó hacer un HTTP request acá. Y veamos aquí en network qué está pasando. Miren, veamos está filtrado esto. ¿Cómo le digo que todo? Aquí está. Vamos a refrescar esto. Ok, bueno, hice el get de una vez. ¿Tenés algún plugin de Course o algo así? Pero no. Ok. Regularmente van a ver como dos requests ejecutándose acá. Uno es el get, pero previa a ese se ejecuta el options para ver si el usuario tiene permisos para ejecutar esa tarea. Y en ese caso, si se dan cuenta, sí hizo el request. Ahí hizo HTTP al puerto 3000, API empleados, e incluso devolvió algo. Si yo voy al preview o al response, me dice que esto fue lo que respondió el servidor. Sí respondió datos. Sin embargo, aquí en la consola me saca la consola aquí saca un error. Vamos a mostrarlo un poquito. No sé si están familiarizados con ese tipo de error. Access control allow origin. ¿Qué pasa aquí con esta cosa? Y esto ya es una implementación de los navegadores, no tanto de Angular ni del servidor que estamos implementando ni nada. El detalle solo es un aspecto de seguridad de primer nivel o de primera capa, le podríamos decir, y es de que los navegadores van a bloquear cualquier request que una aplicación haga a un dominio que no sea el dominio de la aplicación. Por ejemplo, aquí está nuestro dominio, se puede decir, es localhost 4200. Ese es nuestro dominio, app.miaplicacion.com, ¿sí? Pero nuestra API a la que estamos consultando, el dominio es localhost 3000, entonces no son iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces él ya ve, aquí son aplicaciones diferentes. Entonces el navegador no sabe si mi aplicación tiene permisos para acceder a esa API, entonces por default las bloquea, ¿sí? No va a dejar pasar. Y ese va a ser un escenario muy común en el que se van a encontrar, de que regularmente vamos a publicar nuestra API en un dominio y nuestra aplicación de Angular en otro. Y hay otras técnicas, tal vez más adelante las vemos, para publicar la aplicación Angular y la API en el mismo dominio, y es muy conveniente también si vamos a hacer la autenticación con cookies o cosas así. Pero a esto se le llama los errores de CORS. ¿Qué significa CORS? Pues no sé, pero podemos buscarlo. Cross Origin, ¿qué? No sé, no está en inglés aquí, ¿no? Pero dice que es intercambio de recursos de origen cruzado. Cross Origin Resource, ¿qué? Sharing. Ok. Pero lo que quería yo era precisamente que vieran este error, ¿verdad? Esto se da en muchos lados. Entonces hay varias formas de trabajarlo o de manejarlo. La forma que yo recomiendo es, si tienen acceso a la API o al código de backend,
de que se solucione el lado del backend. Ahí que le demos permisos a los dominios que pueden acceder a nuestra aplicación. Si no tienen acceso al backend, mejor no la usen. No. Está la parte de JSON P, creo que se llama. Yo la verdad nunca la he implementado en Angular, la tuve que implementar un par de veces en ¿cómo se llama? En jQuery. No es un verbo, lo que pasa es que surgió por esa necesidad de hacer request a otros dominios donde teníamos y no queríamos cargar a los que habían hecho las APIs a que implementaran cores, ¿verdad? Porque tal vez eran muchas o qué sé yo. Entonces hay una opción que es JSON-P, que los navegadores lo que van a hacer cuando nosotros hacemos un request con JSON con padding, creo que es la onda, vamos a ver. No dice aquí qué significa. Bien, aquí está. Stands for JSON with padding. La idea es de que él ya no hace un request normal como para obtener un JSON, sino que lo que obtiene es algo como que fuera un archivo JavaScript. Entonces adentro de ese archivo JavaScript hay una variable JSON con el valor que viene en la respuesta. Entonces nosotros cuando hacemos JSON-P lo que hacemos es le enviamos una función que queremos que se ejecute cuando venga el request. Entonces él no hace el HTTP request, sino que incluye en nuestro HTML un tag script y ahí se ejecuta. Ahora es algo bien feo, pero en algunos casos es necesario. Más que todo cuando tenemos APIs muy viejitas o ya no tenemos control, ya nadie le está dando mantenimiento a esas APIs, pero tenemos que usarlas o cosas así. En Angular honestamente no sé cómo se implementa. Si algún día tienen necesidad de hacerlo, pues podemos ver. Cuando hiciste el get ya salía eso. Aquí en este. ¿Ya? Ahí está, qué bonito. Por eso pensé que era un ver. Y habría que ver cómo. No, lo que pasa es que ya se definió como estándar porque se usó mucho en aquellos tiempos. Ok, ahí estamos. Entonces aquí como yo lo solucioné fue del lado del servidor. El código que ustedes clonan pues ya tiene esta línea. Aquí por la tecnología que estoy usando para hacer este server solo tenía necesidad de hacer esto, cores, y él autoriza a cualquier dominio a hacer request. Si es .NET tienen algo muy similar, hay un NuGet package que se llama cores y se instala y cosas así. Si es Java también hay un Maven library que se instala y cosas así. Y si es otra cosa pues también ha de haber. Voy a reiniciar el servidorcito que está en algún lado. Aquí está. Solo quería dejar así un rato para que viéramos ese error, ¿verdad? Entonces cuando ustedes estén haciendo su aplicación ya en su casa y todo, pueden ver que les da ese error. Ya saben a qué se debe. Ya levantó, ahorita deberíamos de actualizar esto y... pero como reiniciamos borró todos los registros. Vamos a crear uno aquí en post y Pedro, ¿qué? Pedro Pablo. Ahí está. Y ahí está, ya hizo nuestro HTTP request de empleados en otro dominio, ¿verdad? Y este HTTP request viene en un array con estos registros de JSON y esos ya los estamos dibujando nosotros en una tablita de HTML, ¿sí? Ok, ahí estamos. Angular 2 perdón, Angular, ¿qué estamos? 5 sacó una característica ahí especial, ¿verdad? Porque regularmente tenemos un subscribe solo para hacer este mapeo. Perdón, aquí le dejé N, aquí debería ser empleado, porque ya tenemos un tipo. Okay. Regularmente vamos a tener este tipo de mapeos en nuestro componente, ¿verdad? Un subscribe solo para hacer esta variable igual a esto, ¿verdad? Cada vez que queremos hacer listados y ese tipo de cosas. Entonces estos cuates vinieron y dijeron, miren, ustedes tienen una alternativa de hacer esto.
pueden poner que ya no sea un array. Solo antes de hacer esto, si quieren le voy a dar commit a esto por si van a ver el repo y ajá, cabal, quieren ver esos cambios. Vamos a ver aquí que se fue. Ah, sí, aquí estamos. Entonces esas interfaces, ¿está bien si las ponemos ahí mismo o algún como... Ah, no, sí, eso vamos a ver. Yo recomiendo que tengas tu carpeta modelos aquí en el módulo empleados, podría ser. O si crees que esos modelos se van a usar en toda la aplicación, tu carpeta modelos a nivel de tu aplicación. Yo creo que está bien a nivel del módulo, ¿verdad? Y ahí definís estas interfaces porque es posible que la uses en otros lados, esta misma interfaz. Entonces sí, y en otros componentes, ¿no? Entonces sí, yo diría que esto podría ir en un archivo separado, sería conveniente. Ahorita vamos a empezar a descomponer ese componente. A descomponer el componente, sí, para que sea más componentizable. No. Ok, les decía, ¿verdad? Que Angular, cuando nosotros estamos haciendo componentes y HTTP requests y tenemos ahí que 100 pantallas que son listados, vamos a tener un montón de cosas así, ¿verdad? Que es un get a una URL y un subscribe y eso lo setea a una variable, ¿verdad? Entonces vinieron los de Angular y nos dijeron, miren, pues si ustedes lo que hacen es eso, les vamos a dar chance de hacerlo de esta otra forma. ¿Se recuerdan que el get devolvió un observable? Entonces dice, mire, ¿por qué no hace su propiedad pública un observable aquí? Entonces solo hacen el import de RxJS. Esa es la librería de los observables, esa no es de Angular, esa es de un tercero. Es de RX, cabal. Y dice, miren, en lugar de hacer aquí el subscribe, nosotros lo vamos a hacer por ustedes. Entonces haga algo como esto, ¿verdad? Dis.empleados igual a dis.httpget y está on. Ajá, entonces para que su código se vaya viendo más. Pero es que en realidad lo que le estábamos pidiendo nosotros a la gente de Angular es de que diera soporte a las cosas como async, y hay que ponerle async y await para que el código fuera más lineal. Para este tipo de casos, ¿verdad? Que es HTTP, que no necesitamos tanto de observables. Entonces ellos implementaron esta interfaz. Dice, mire, si usted tiene una propiedad observable, en su vista, a este for, le puede poner un pipe. Y le pone la propiedad async. ¿Sí? No nos dieron async y await en el código, pero nos dieron un async en la vista. Entonces, y yo me voy a encargar de hacer ese subscribe y ya cuando esté listo lo seteo aquí a empleados y dibujo esta tablita. Entonces, vamos a guardar todo. Y ahí va. Okay, y el efecto fue el mismo, ¿verdad? Él hizo el HTTP request y dibujó la tablita. Y nuestro componente en algún punto podría decirse que se lee un poco mejor, porque ya es una sola asignación, ¿verdad? Ya no ponemos punto subscribe y hacemos ahí. Esa sería entonces van a ver, en internet van a ver muchos ejemplos que están así, con async, y aquí solo se le asigna el valor. Y también van a ver muchos ejemplos donde todavía no existía la parte de async, donde está el subscribe. Y también si queremos hacer más cosas que solo setear una variable, es posible que necesitemos el subscribe otra vez, aunque hay otras cosas también para eso. Vamos a ver un ratito. En el 2 supongo que usaba subscribe. Ajá, exacto. Todavía no existía Todavía no existía esta parte. Esta parte no estoy seguro en qué versión la introdujeron. Pero sí, entonces tus componentes por todos lados tenían subscribe, ¿no? Ajá, exacto. De hecho en el 2 no usabas el HTTP client, sino que usabas HTTP. Gracias. Y entonces cambiaron de ahí. También recibió muchas críticas y todo. Entonces todavía existe el HTTP, pero ahora está también el HTTP client, que ya es... ¿Sería lo mismo? Sirven para lo mismo, funcionan muy diferente lo que te proveen, ¿verdad? Si no estoy mal, el HTTP no tenía observables todavía, él trabajaba con promesas, entonces te devolvía promesas. Y como no nos gustan las promesas, ¿verdad?
Nadie las compra. No, ahí vamos a ver un poco más a detalle el subscribe, qué ventajas tiene sobre las promesas y todo eso. Y para ahí tratar de justificar a esta gente, vamos. Ok, entonces ahí está nuestro HTTP GET. Otra cosa que yo recomiendo es de que estos HTTP GETs no vayan tanto del lado de nuestro componente, ¿sí? Podemos hacer... bueno, este componente lo vamos a ir partiendo en muchas cosas más, pero ahorita por lo menos vamos a hacer el de crear. Cuando hagamos el de crear empleado, vamos a inyectar ahí también el HTTP GET y vamos a tener ahí quemada esta URL también, y entonces se vuelve nuestras llamadas HTTP se empiezan a dispersar en un montón de pedazos. Entonces yo lo que recomiendo es crear algún elemento donde hacemos todas esas llamadas HTTP GET, y en el componente solo llamará ese elemento. Yo le llamo servicios. Entonces, solo para un ejemplo vamos a crear uno. Este ya no lo vamos a necesitar. Generate module. Voy a crear un módulo que se llame servicios. Servicios ES. Ahí está. Entonces, y dentro de este voy a generar empleados. Se encuentra ng generate module, ng generate service. ¿Esa es una clase? Es una clase plano, y por alguna razón se tarda más en hacer una sola clase que en hacer una clase, un HTML y un CSS. Ahí está. Y estos servicios, vamos a ahorrar el spec, pero se lo puse para el de componentes. Y buena pregunta, eso me recuerdo que podemos agregarlo aquí para los servicios. Y con eso ya no me generaría spec para componentes y para servicios. Eso porque ahorita nos están haciendo ruido nada más. Ok, entonces aquí tenemos servicios module y tenemos empleados service. Si se dan cuenta, es una clase muy parecida a la clase de los componentes. Lo único que esta ya no tiene HTML ni nada. Veamos la clase de componente. Tiene un selector, tiene un template URL y styles URL y tiene su atributo component. En el caso del servicio, solo es la clase. Y tiene un atributo que este es importante ponérselo, que es el de inyectable. Que esto quiere decir que nosotros lo vamos a poder usar en Angular como una dependencia en el constructor. Así como usamos el HTTP client, así vamos a poder usar esta clase. Si no tiene ese atributo, no lo vamos a poder usar de esa forma. ¿Esto va a ser como global en cualquier módulo o...? Sí. 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 Ahorita vamos a ver esa parte. Sí, no, vamos. Entonces, ahorita voy a pedir aquí el HTTP client. Ay, ya me salió el de Angular, ahí está. Voy a mover esta interfaz también para allá. Ahorita la voy a dejar aquí. Y este método. Function fin. Ahí está. Entonces aquí le podemos poner algo. Tener todos. Estamos y ok, ese sería nuestro servicio que hace un get. Y entonces acá, en lugar de hacer este HTTP, le voy a poner servicio. Va a ser igual a, perdón, es de tipo empleados service. Ah, es que lo genera Angular, antes le pone service. Y this.servicio.obtener todos. Ahí está. Y
ya borremos esta interfaz, creo que ya no la necesitamos acá. Y solo por este tipo, sí. Entonces necesitamos aquí hacerla pública, digamos, hacemos un export de esta interfaz y así ya la podemos usar acá. Sí, aquí me dice voy a usar empleado servicio y esa estructura de datos que se llama empleado. Y obtener todos. Entonces esta clase ya se vuelve un poco más sencilla, ya no tiene tanta responsabilidad, no conoce la URL y todo, solo sabe que va a haber un método que le va a devolver un observable de empleados, ¿sí? Y si se dan cuenta ahí dice observable de empleados. Y esto nos va a facilitar cuando ya veamos la parte de hacer unit testing, esto nos va a facilitar un montón esa parte, ¿verdad? Porque no tenemos que hacer un mock de esa HTTP server, solo hacemos un mock de ese servicio. Y más adelante vamos a ver eso. Y también ya se dividen un poco las responsabilidades, ¿verdad? Este componente ya solo tiene una responsabilidad, que es mostrar un listado de empleados, ya no tiene la responsabilidad de ir a traerlos al servidor y todo. Y este servicio ya tiene responsabilidad solo de comunicarse con el servidor. Y después quitar el documento. Muy bien, eso sí también. Ah, ya lo quitamos. Arriba, no importa. Ah, muy bien, excelente. La lógica, si hubiera alguna, sería de este lado. No, O sea, si necesitas de lo que venga de ese servicio, necesitas, qué sé yo, quitar algo o poner algo, no sé. sí, podés ponerlos aquí en el componente. Hay dos formas de hacerlo. Yo digo que si es lógica, pura lógica, que no depende de elementos de tu formulario o de tu pantalla, o cosas que puedas mandar como parámetros al método, mejor haces un método específico, obtener empleados, sí, excepto el empleado actual, ¿va? Por ejemplo, cosas así, ¿va? Aunque también yo recomiendo la mayor parte de lógica que se vaya al server, todo lo que puedas hacer del lado del server en el server. De ahí, si necesitas lógica en los servicios, ¿sí? Que vayan ahí en los servicios la mayor parte de lógica. Y que los componentes sean lo más tontos posibles, vamos. O sea, solo mostrar, capturar información. Y si necesitas más lógica, o sea, una lógica un poco más compleja, hay algo que le llaman, se me escapó el nombre, pero haces un componente grande. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso también, cómo vamos a ir partiendo este componente, donde tenés un componente que va a ser solo tu tablita. Y ese es bien tonto, porque ese lo único que hace es mostrar una tabla de empleados. Y ya tenés un componente grande, que ese no tiene ni siquiera un componente visual como tal, pero él es el que maneja la lógica. Es un tema un poco más para más adelante. Pero sí, la idea es que trates de evitar lo más posible poner lógica aquí en tus componentes. Sería en el servicio. Sí. Ajá, en el servicio poner la lógica acá. E incluso ya cuando descompongamos este componente, no me gusta eso. Va. Cuando partamos, sí, esto, sí. Vamos a ver de que ni siquiera el servicio se lo inyectamos aquí al componente, ¿va? Que el componente conozca el servicio, todavía es como que mucha responsabilidad para el componente, vamos. El componente solo debería saber, mire, yo muestro un observable de array de empleados. ¿De dónde viene? No me importa si viene el servicio empleados, si viene el servicio usuarios, no sé. Pero más adelante vamos a llegar a esa parte. Entonces ahorita solo descompusimos esto, lo sacamos a un servicio y debería de fallar. Ahí está. La consola ahí está. Entonces falla porque no reconoce el empleado service. Entonces ya está en este módulo, perdón, aquí. Y se recuerdan que los componentes se definían aquí en declarations. ¿Sí? Aquí vamos a ver el de empleados, aquí está, declarations, ¿va? Y aquí se agrega, y si los queremos usar en otro lado se usan en export. Los servicios es un poco diferente. Los servicios no van en declarations, sino que van en una onda que se llama providers. Muy bien, gracias. Ahí está. Aquí se ponen y aquí ponemos empleados service. Y lo que no me recuerdo es si hay que darles export. Veamos. Ok, ahorita todavía no hemos importado ni siquiera el módulo a otro lado. Entonces, en el de empleados módulo, aquí vamos a importar el de servicios.
Y si se dan cuenta, ya en el de empleados module no necesitamos el HTTP client module, ¿sí? Porque como lo sacamos a un servicio, este debería de ir en el otro, en el de servicios. Todo esto. Si vieron esa parte, ¿verdad? Ahora como ya importo el de servicios, ya no necesito el HTTP client module acá, sino que lo importo en el de servicios porque él es el que usa ese HTTP. Y ahí estamos. Todavía no encuentra el provider, creo que sí necesitamos ponerlo en export. Esa parte no me recordaba. Y con eso es suficiente. Puedes exportar. Si pues no es un componente, solo podemos exportar componentes. ¿Y el servicio cómo lo exportamos? Cloud module, import, servicios module. Ahí está, mira, algo no había guardado, creo yo. Sí, no es necesario el export, solo el providers. Y aquí en empleados modules importamos el servicios modules. Yo me imagino que me faltaba guardar algún archivo. Pero, perdón, ¿qué decías? No, pensé que había que poner el provider también en el módulo de empleados. Ah, ya, ponerlo aquí como provider. Sí, no, la idea es de que importa todos los providers de este módulo. Pero ahí estamos. Entonces, en conclusión, para crear un servicio necesitamos ponerle el atributo inyectable y definirlo como provider, ¿verdad? En el módulo donde lo habíamos creado. Si estamos usando solo un módulo, si nuestra aplicación solo tiene un módulo, en ese módulo tendría que ir de todos modos como provider. ¿Qué ganamos con esto? Por ejemplo, si quisiéramos cambiar este empleado service, Angular nos da una opción de decir, mire, para empleado service ya no mande esta clase, sino que esta nueva clase que creamos, y así poder ir migrando de versiones de servicios. Entonces, allá con eso ya quedó nuestro servicio funcionando. Tiene todos los empleados y ya, vamos a darle comita a esto para que les quede ahí también esa parte. Le quitamos el spec a los servicios, quitamos el HTTP client module y usamos el servicios module. Pusimos el async aquí en la lista. Quitamos la llamada al HTTP. Si se dan cuenta, todo lo que redujo nuestro código a esta parte. Creamos un servicio y nuestro módulo. ¿Alguna duda hasta ahorita con lo que vamos? No, vamos bien. Ok. Vamos a trabajar con la parte del empleados crear component. Voy a borrar todo lo que teníamos. Perdón, este creo que no, este ni lo vamos a usar ahorita. Borrar todo esto y ahí nos queda nuestra clasecilla empleados crear, y vamos a modificar el HTML, que aquí hicimos un montón de cosas. Submit, no validate, from group, nombre, muy bien, input, bla. Vamos a hacer esta.
dejarle un párrafo. Y vamos a quitar todos los demás campos que no los estamos usando ahorita. Y por ahí creo que vamos más o menos. Crear. Creo que con eso estamos por ahí. Y para la pregunta que hacía Aldo, tener dos componentes en el mismo. Entonces aquí voy a crear un div. Creo que es o algo así. Y aquí otro div. Card body, si no me equivoco. Vamos a poner un H6, por decir algo. Y aquí vamos a crear nuestro componente empleados crear. Y veamos si le gusta. Algo pasó ahí. Vamos a ver nuestra de empleados crear. Form 1. En este teníamos importado el de Forms Module. Sí. Muy bien, aquí tiene algo raro. No me da mayor cosa de qué está pasando. Aquí no dio errores en la compilación, tampoco. Entonces he de tener un error por acá. Vamos a quitar este para mientras, que es el que se me hace sospechoso. Ah, ya, es que no hemos declarado el nombre. Tipo porque lo estoy asignando de una vez. Veamos si era eso. Ahí está, aparentemente era eso. Entonces, si te das cuenta aquí, la lista de empleados, que fue el componente que agregamos arriba, y el formulario de empleados, que fue el componente que agregamos abajo, ya lo pone acá. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces aquí, muy bien. Entonces lo que ahora vamos a hacer es de que hacer un post. Es bien sencillo, ¿verdad? Es casi el mismo principio. Tenemos ahorita la única diferencia es de que es un formulario. Y desde la primera clase vimos que el ng-submit iba a ejecutar esa función que nosotros le pusimos ahí. Entonces aquí tenemos empleado en ng-init. Aquí ya no es en el init donde vamos a hacer nuestra llamada, sino que en el submit. Entonces lo primero que hacemos es llamar a nuestro servicio. Empleados service. Ups. Y aquí this.servicio. Y ahorita tenemos solamente obtener todos. Entonces vamos a crear un método que se llame como crear empleado. O crear nada más, porque los servicios de empleados. Entonces, y este crear nos debería de pedir algún tipo de información. Voy a definir afuerita. Sí, entonces yo quiero diseñar un servicio donde exista un método que se llame crear, que va a pedir los datos del empleado que se quiere crear, ¿verdad? Entonces me voy a ir a mi servicio y aquí vamos a definir ese método.
voy a dejar esto pendiente y les voy a explicar otra parte que tiene aquí TypeScript. Entonces podríamos definir otra interfaz. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Definir interfaces o clases de los modelos que vamos a trabajar. Si son estructuras de datos que no vamos a llenar desde el cliente regularmente, sino que son estructuras de datos que vienen del servidor, una interfaz funciona bastante bien. Si no, tal vez las clases nos podrían funcionar mejor. Pero TypeScript nos da chance de decir aquí mismo la estructura que queremos usar. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un tipo, perdón, modelo, 2 puntos, y en lugar de definir una interfaz o algo, nosotros le definimos la estructura. Acá, si yo le digo, mire, este parámetro va a ser un objeto que tiene la propiedad nombre, ¿sí? Para no definir una interfaz y cosas así. Yo no recomiendo mucho usarlas porque su código se puede empezar a ensuciar mucho con eso, o esto ya no es reutilizable. Ahora, si yo quiero otra estructura similar en otro lado, tengo que escribir este pedazo de código completo. Entonces, para hacer los empleados, ¿se recuerdan? Era post. Y el post que retornaba, ¿se recuerdan? Aquí está. 201, y retornaba una estructura muy similar a lo que se creó, solo que con el ID. Entonces este sí retorna un empleado, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí el post me pide la URL, pero adicional ahora me pide el body, que es lo que le voy a enviar. Entonces aquí le voy a enviar el modelo. Y ahí estamos, empleado, modelo. Y este crear ya retorna, bueno, vamos a ir a este de acá. Este crear, si se dan cuenta, retorna un observable de empleado, ¿sí? Entonces le voy a dar un... ok. ¿Qué pasa? Y este es un error que cometemos mucho al principio cuando no estamos acostumbrados a trabajar con observables. Y aquí está el crear, ¿verdad? Entonces vamos a poner un console log solo para ver quién. Ahí estamos. Y vamos que refresque. Ahí estamos. Voy a borrar acá y voy a ir en network y voy a borrar el network. Ok, veamos la consola. Voy a dar crear y escribir una consola crear. Eso implica que pasó por acá, ¿verdad? Pero en network no pasó nada. O sea, él nunca salió a la red, ¿verdad? Nunca hizo el post. ¿Y por qué? ¿Se recuerdan? El subscribe, cabal. Los HTTP requests no se van a ejecutar a menos de que haya alguien que se haya suscrito a ellos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer un... vamos a poner un console log. Ahí estamos. Voy a borrar esta parte de acá. O dejémosla para que se vea también la... Ahí vamos a ver esto también. Ok, borramos esto. Vamos a borrar la consola. Y... ok, not found. Perdón, no puse bien la URL. ¿No le puse URL? No. Ah, la gran, qué mal. Vamos a ver. Sí, ves que... okay. Entonces, si se dan cuenta, todo esto va a ser la misma URL. Entonces lo podemos sacar a una variable aquí, por lo menos, por ahorita. API URL, vamos a poner. this.api URL y this.api URL. Estos.
pues. Entonces aquí demo, crear, y ya hizo el HTTP request. Y vamos a ver en el console. Muy bien, gracias. Ahí está, crear y empleado creador. Entonces lo que quería mostrar con estos logs nada más es de que, si se dan cuenta, ejecuta este mensaje apareció primero y después apareció este, ¿verdad? ¿Sí? Era solo para darles un ejemplo de lo que les decía yo. Cada vez que sale a la red, el navegador lo que hace es abrir un nuevo thread. Entonces esto se está ejecutando en un thread. Entonces empezó y mostró el mensaje. Y este pedacito, bueno, ya después de que salió el subscribe, eso ya se ejecutó en otro thread. Entonces terminó después, ¿verdad? Ese otro thread terminó después de que terminara este. Por eso todo lo que vaya acá tiene que terminar antes de que salga lo que viene acá. Y por si no sabían, y es algo bien documentado de JavaScript, es de que él solo maneja un thread a la vez, pero entonces cuando se abre el HTTP request, ese thread ya lo maneja el navegador, pero para podernos mostrar resultados él tiene que esperar a que termine lo que está en el thread de la UI de nuestra ventana para continuar con el resto. Entonces en realidad esto y esto se terminan encolando en un thread, porque termina el request y él tiene que esperar a que termine el thread principal para meter este mensaje. Por eso aquí no hay tanto problema con bloqueos, ¿verdad? Que queremos modificar una variable con múltiples threads y tenemos que hacer como que un log o todas esas cosas que nos enseñaron en sistemas operativos. Y aquí no hay ese problema porque siempre hay una cola, ¿verdad? Nunca va a haber una variable siendo modificada por dos threads al mismo tiempo. Ok, entonces ya creamos el empleado y déjenme mostrarles el network. Aquí hizo dos requests en realidad. El primero fue el options, ¿sí? Ahí es donde ejecuta el option. No es en el get, entonces bueno saberlo. El primero fue el options para ver si puede hacer un post a esta URL, porque están en dominios diferentes. Si estuviéramos en el mismo dominio no hace ese options. También es una de las razones por las que muchos prefieren exponer su API y su aplicación en el mismo dominio, porque este options al final, pues, aunque sean milisegundos, es un request más y tiempo y cosas así. Entonces, si hace un options, el options devuelve un 204, o eso deberían devolver regularmente, que es un no content, solo mire, todo está bien. O un 400 algo, hay un error de algo, o no tiene permisos. Y después ya hizo el post a esa misma URL. No, el options va con toda la información, vamos a ver. No va con la información, qué malo va. Entonces no va con la información. Y ya en el post él devolvió un 201, que es el elemento creado. Y aquí está el payload, que es lo que nosotros le enviamos, el JSON que generamos, ¿no? Me pueden ver view source, que es el mismo JSON, lo que se va. Y lo único que está aquí implementado es de que en el response, cuando él devuelve algo, dice location, y está empleados diagonal 3, que es el ID del empleado que se devolvió en el header. Y en el body ya devuelve todo el contenido del empleado, el ID y el nombre. Entonces aquí está. Entonces nosotros podríamos, si estuviéramos manejando URLs, hacerle un redirect, ya sea a este lugar o que es lo que vamos a hacer ahorita, ya procesar esta información. ¿Alguna duda por el momento? ¿En qué vamos? ¿No? Ok. ¿Por qué no apareció el nuevo elemento? Porque no hemos refrescado la página. Porque ahorita estos son dos elementos independientes, ¿no? Este es un componente y este es otro. Este no sabe nada de lo que está pasando acá. Ajá, cabal. Y así viceversa. Son dos componentes diferentes. E incluso si nosotros agregamos CSS en empleados crear component, y estos usen la misma clase, vamos, el CSS se lo va a afectar al componente donde lo creaste, aunque estén en la misma página y todo. Es bien chileno.
Ahorita en teoría si actualizamos la página debería aparecer ese demo o algo, número 3 creo que era. Demo. Ok. Entonces, para no entrar hoy en materia de lo que son las rutas, ¿sí? Vamos a ver otra onda que son los eventos. Angular nos permite manejar eventos en nuestros componentes, en nuestros servicios, donde querramos. Y con esos eventos podríamos ir viendo si podemos manejar los componentes. Va. Los eventos. Eventos. Va. ¿Se recuerdan? Vamos a ver aquí en el HTML el empleado. Teníamos eventos que se mostraban así con paréntesis, el CNG submit y todo eso. Entonces estos los hizo un programador del equipo de Angular. Entonces eso quiere decir que hay eventos que podemos usar nosotros también, esos catenos extraterrestres. Entonces, no, y Angular expone esa funcionalidad para nosotros, ¿no? Entonces le voy a poner un evento a este componente. Que se llama empleado creado. Es un new event emitter, se llama. Veremos si lo importó bien. Aquí está, el Angular Core, muy bien, muy bien. Y este lo que va a hacer es que se va a disparar cada vez que se crea un empleado. Entonces le voy a poner que es un event emitter de empleado. Y esa estructura de empleado está en el servicio, ¿no? ¿Se recuerdan? Ok, entonces ya lo inicialicé de una vez. Y ahí estamos. Entonces en el subscribe yo le digo this.empleado creado, es una variable que declaramos allá pública. Emit. Y le pongo que es lo que ya el empleado, ¿verdad? Que se creó. Entonces con esto ya definí yo el evento. Vamos a ahorrar el console log. Pero lamentablemente esto no es suficiente para definir nuestro evento. Resulta que Angular, bueno, como compila y un montón de cosas que hace, él necesita ir decorando nuestras clases con algo. Entonces a los eventos, si nosotros queremos que los componentes de afuera puedan escuchar estos eventos, nosotros le tenemos que decir, creo que output. Ahí está, output sobre la propiedad que definimos que es nuestro evento. Y con eso ya los componentes que están afuera de él pueden escuchar esos eventos. Va, es una. Y con eso, se recuerdan que este empleados crear componente lo agregamos aquí en nuestro app component. Ahí está, empleados crear. Eso quiere decir que ahora como yo definí un evento, perdón, ya me aparece ahí, ¿verdad? Empleado creado, ese es un evento de mi componente. Igual, yo aquí puedo hacer cualquier cosa. Ahorita lo que voy a poner es un test. Le voy a decir event. Y aquí en el app component, solo por ahorita, entonces, si quieren cierran los ojos. No. ¿Cómo le pusimos test? No. Test. Entonces, que viene aquí en E, el tipo que dijimos cuando definimos el evento. En este caso es un empleado. Entonces aquí un empleado creado voy a guardar todo por si se me olvida algo ahí. Entonces hasta ahorita nada espectacular, solamente que ya ese evento está siendo escuchado por el componente padre, que es el app. Entonces vamos aquí a la consola, cerramos otra demo. Ahí está, un empleado creado y ahí van los datos del empleado y todo lo excelente. Entonces ya podemos escuchar estos eventos. ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer
con los componentes. Vamos a ir al empleado listar componentes. Empleado listar componente. ¿Perdón? Algo así para que. ¿Podría ser algo tan complejo como eso? Si quieres, va. Lo fácil que va a ser O algo como definir un método aquí, vamos, que se llame actualizar. Y que lo que sea, se va a encargar de redibujar su coso, ¿va? Entonces, miremos si nos funciona con esto. Entonces, en el app component, ¿se recuerdan cómo podía yo referenciar? No sé si se los dije. Un componente aquí en el HTML. Yo quiero desde este componente referenciar a este otro. No me recuerdo si se los dije, entonces lo voy a responder. Entonces aquí voy a poner la lista. Ajá, entonces aquí definimos una variable y esta es una referencia a este componente. ¿Sí lo dije? Ah, ok, gracias. Entonces aquí podría ponerle algo como lista. Actualizar. Entonces mire, cada vez que este componente despache este evento, ejecute el método actualizar de este otro componente. Entonces ahí estamos comunicando los dos componentes por medio de eventos. ¿Sí? No sé si... No, tal vez internamente Angular va a ser ahí un listener. Entonces miremos si funciona ahí, va. ¿Sí? Ahí está, eventos de... Ajá, algo así, pero aquí está en esta misma, en la misma pantalla, o sea, no es de que... Se puede. Ya están en diferente. No, ahí sí, en otra diferente ventana o algo así, ahí sí ya necesitarías algo como señalar o algo así. Cabal. Entonces, de esa forma podemos comunicar componentes, porque se ve así todo chueco, ¿eh? Sí, porque borra, ajá, cuando seteamos el observable nuevo. Vamos a ver aquí. Cuando hacemos este nuevo set, él está vacío al principio, entonces dibuja la tabla vacía y cuando ya vienen los datos vuelve a dibujar la tabla. Entonces ahí ya va a depender mucho de nuestra creatividad, como querramos trabajarlo. Si tenemos una pantalla como esta, ¿no? Pues yo lo que haría es mover el formulario para arriba y ya no se ve ese efecto. Pero sí, he visto por ahí implementaciones así bien complejas que obtienen el último alto de la tabla para dejar ahí ese tamaño, no se ve así. Pero no lo hagan, por favor. No sé, ¿alguna duda con eso? ¿Cómo les parece esta onda? Ya los convencí de usar Angular. No, convencí de inscribirse en el curso completo de... Porque hasta aquí llegan. Voy a hacerlo aquí en el de... En el de crear, lo único que nos falta es como que limpiar ese campo por nombre, ¿va? Porque se quedaba ahí en el campo el último nombre que escribimos. Ahora y de una vez movamos el componente para arriba para que... Ups, perdón. Ahí estamos, entonces aquí... Bien se ve, va, qué feo. No, pero ahí estamos, ¿no? Esa es una forma que tienen para comunicar componentes. ¿Cuál es la idea? De que los componentes pueden ser tan pequeños como ustedes los necesiten, ¿va? De que mi cuadro de búsqueda es un componente y ese dispara eventos, ¿va? Cambió el texto de búsqueda, entonces hay otro componente que es el listado y él filtra basándose en ese evento y todo el asunto.
En algunos casos vamos a tener componentes que no están en el mismo layout. Por ejemplo, aquí está sencillo, en el mismo HTML tenemos los dos componentes. Entonces por eso podemos hacer eso, este evento actualiza el evento de este otro. Hay casos donde no tenemos esa... Sí están en la misma pantalla, pero por alguna razón tal vez ese componente está dentro de otro y el otro que queremos actualizar está dentro de otro. Entonces en el mismo HTML no podemos referenciar esos componentes. Ahí lo que se hace regularmente es estos eventos se ponen en el servicio. Entonces como los dos componentes escuchan el servicio, se suscriben a ese evento desde el servicio y no desde el HTML, que también es bastante conveniente. Y por ahí hay otros patrones ya cuando se empieza a hacer ese tipo de interfaces. Hay un patrón que le llaman Redux. Ah, ya no tenemos internet. Fernando mala onda. El cable. Ah, le pongo el cable. Sí, es que ya sé. Va, voy. Respiro. Porque así muy buenas. Qué bueno. Ese es un patrón un poco más complejo. Funciona precisamente cuando tenemos interfaces un poco complejas, así distribuidas en un montón de lados de nuestra aplicación y no podemos comunicar esos componentes directamente unos con otros. Entonces ellos ya no ponen los eventos en el servicio, sino que tienen un componente principal que ese solo tiene eventos. Entonces hacen una onda que le llaman ¿cómo le llaman ellos? Los reducers, y hay otros, no me recuerdo ahorita. Ya no. Ahí está. Sí, lo único que se vuelve un poco más compleja la situación, pero igual por si un día están aburridos y quieren leer algo. Redux, sí es Redux. No aparece ahí la página. Ese patrón fue impulsado por la gente de React, el framework de Facebook. Facebook. De hecho Facebook lo usa para la página de Facebook, la parte de Redux, porque necesitaban cosas así como cuando mandas un mensaje que te actualice la notificación de hasta acá arriba. Entonces, y esos dos componentes no están en el mismo componente, se puede decir, en el mismo HTML, sino que hasta que ya se está mostrando en la página. Entonces se volvía bien complejo tener una interfaz como la de ellos. Entonces inventaron ese patrón. Bueno, primero inventaron uno que se llama Flux, no les funcionó muy bien, entonces de ahí inventaron este que se llama Redux y parece que funciona bastante bien, está ganando mucha popularidad. Entonces tienen un tiempecín por ahí para leerlo, sería bueno que le echaran un ojo. Pero por ahorita cuando tengamos nuestras aplicaciones, lo más sencillo que diría es traten de comunicarlas acá en el DOM. Y si no se puede, ya crearíamos este empleado creado, yo lo crearía en el servicio. Si quieren voy a darle commit, creo que todavía tenemos un par de minutos, ¿va? Voy a dar commit a esta parte y veamos que hay acá en el app component. Incluimos los dos componentes. Este test lo voy a borrar de ahí. Ok, en este solo borramos un montón de comentarios que habían ahí. Empleados crear, borramos todo el HTML que tenía y pusimos el nuestro. También borramos todo el código que tenía y pusimos el nuestro. De listar, un método para actualizar, y el servicio agregamos el método crear, ¿verdad? Solo en el de listar lo que no me gusta ahí es de que está dos veces este mismo código. Entonces podemos tener empleados o cargar empleados, le podemos llamar.
solo para no duplicar mucho código. Debería seguir funcionando acá. Veamos que cargue. Creo que ahí estamos con esta parte. Entonces si commiteamos commit. Ok, esa parte de sacar el evento al servicio, ¿cómo funcionaría? Ok, vamos a ver dónde tenemos el evento, en el de crear, ¿verdad? Aquí está este evento. Entonces lo voy a copiar ahorita y lo voy a poner en el servicio. Entonces este servicio ya no tiene solo métodos, sino que tiene eventos también. Y eso viene de Angular Core, recuerdan el event emitter. ¿Y qué pasa acá? Como no tenemos un subscribe, y aprovechamos para hacer un tip ahí de los observables. En los observables hay un método que se llama do, que lo que pide es una acción que va a ejecutarse cuando alguien se suscribe a este observable, a este get, perdón, a este post, y el resultado es satisfactorio. Entonces él va a ejecutar este do antes de ejecutar el subscribe del otro cuatí. Entonces aquí en este do podemos hacer el emit de este evento. Sin embargo, do me dice que no existe como elemento. Lo que pasa es de que esta librería de RX, bueno, aquí no estaba, pero ¿dónde la teníamos? Aquí creo. No, en delistar. Sí. Esta librería de RX es bastante grande y tiene un montón de métodos. Entonces si él incluyera todos los métodos por defecto en el paquete, nuestra aplicación crecería un montón, ¿verdad? Entonces él dice, mire, usted va a ir incluyendo los métodos que necesite nada más. Entonces eso vamos a hacer. En Angular, cuando queremos hacer una función que sea pública, o un plugin que expone funciones públicas, o que queremos extender objetos que ya existen, o cosas así, hay un archivo especial que se llama polyfills. Sí, polyfills. Entonces aquí podemos hacer import, pero estos imports afectan a toda la aplicación. Todo import que hagamos aquí va a estar disponible en toda nuestra aplicación. Entonces en este import ya no me acuerdo cómo es, entonces vamos a buscarlo en Google. Aquí está, vamos a usar uno de estos. Son operadores. Entonces aquí add operator do. Me está dando error porque deberían ser apóstrofes simples. Entonces así vamos a ir incluyendo, digamos que si hay otro método que se llama map, por ejemplo, entonces hacemos un import del map, y hay otro método que se llama switch, el import del switch, y así vamos con cada uno, ¿verdad? Todos los que vayamos necesitando los vamos haciendo aquí en el import. Entonces con eso ya no me da error acá. Me dice que ya existe ese método. Sí, es como un using, pero un using a nivel de la aplicación. Perdón, un import, aquí es import. Un import a nivel de la aplicación. Entonces con eso, cuando alguien se suscriba a este HTTP post y dé un resultado satisfactorio, va a ser un emit de este evento. Ok, ese es el primer paso. Ese import se puede hacer local, digamos, importar solo el dúo, solo para este componente, si fuera necesario. Sí puedes. Lo único que ya no lo llamas así como .do, sino que ya va a ser una función. Entonces tendrías que encerrar todo esto. Por ejemplo, aquí vamos algo así, y aquí return do result.
porque el do va a ser una función como tal, ya no va a ser un método del observable. Entonces tienes que encerrar aquí, es como que llamaras una función y le mandaras esto como parámetro. Bueno, y aparte aquí esto que pusimos acá, vamos. Sí, algo así. El do contiene el subscribe, supongo. No, el subscribe va después, ¿va? Incluso si yo lo ejecuto y nadie hace subscribe de esto, nunca se va a ejecutar este evento. Ajá. Simón. Entonces aquí el evento no necesita el output como decorador. No, ¿Por qué no? buena pregunta, cabal. Aquí no, porque no lo vamos a usar desde el HTML. Aquí lo vamos a usar ya internamente en cada componente. Entonces, nuestro empleado crear componente, él ya no necesita este evento porque él no es el que lo va a emitir. Entonces ya no necesita emitir aquí el evento, ¿no? Él solo necesita hacer lo que sabe hacer, ¿no? Ahí estamos. Y entonces aquí vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde lo teníamos? En el app, ¿no? Entonces él ya no va a emitir nunca este evento. Por lo tanto ya no necesitamos esta referencia. Ahí está. Entonces nos vamos al empleado listar component. Y esto sí ya es algo que podemos hacer en el constructor. Le podemos decir que servicio empleado creado es un evento de ese servicio. Punto subscribe. Si se dan cuenta, el evento es un observable al final. Esa es una de las ventajas, que por eso eliminaron las promesas, porque así se queda una misma API para eventos y para unas cosas que le llaman generadores o para promesas. Entonces es la misma sintaxis. Entonces subscribe, y aquí la verdad no me importa qué empleado se creó por ahorita. Actualizar, bueno, es más corto que lo otro. Y ahí estamos, ¿no? Entonces aquí ya le estoy diciendo, mire, cada vez que el servicio emita este evento, usted actualice la lista. Y si todo salió bien, si no se me olvidó algún paso, eso ya es algo, ya cargo. Entonces aquí demo con eventos en servicio, lo creamos y ahí está. ¿Sí? Entonces nuestro HTML quedó un poquito más desacoplado, se podría decir. ¿Dónde está? En el app component. Este componente no sabe nada de la existencia de este, ni viceversa. Entonces, ¿cómo se comunican los componentes? A través del servicio. ¿Sí? Y el servicio lo que hace es estar emitiendo eventos por cada cosa que pasa. Un empleado se eliminó, otro no sé qué, y así. Y el último detalle aquí, para ponerle la guinda ahí al pastel. Por la naturaleza de esta tabla, ¿verdad? Que no tiene paginación ni nada por el estilo, yo podría, en lugar de actualizar toda la lista, solamente venir a insertar este registro. Aquí va. Entonces, eso no sé cómo se hace, pero podemos hacer una prueba, ¿va? A ver si funciona. Es que creo que... Ah, sí, va, ya se llama. Vamos a agregar empleado. La poner como privada para que no nadie esté tentado ahí a usarlo. Estamos con esta onda y entonces ahora sí ya me interesa esta E. Y ¿cómo le hacemos, mucha? Vamos a ver. ¿Cómo le hacemos? No me acuerdo mucho. Es que es un observable, va. Ah, bueno, podemos hacer algo bien complicado. Y en lo que pensamos cómo hacerlo bonito.
Vamos a definir una variable aquí solo como cash de esos empleados. Sí, y ni se llamaba así, se llamaba last. Va, solo déjenme pensar aquí. Entonces aquí está, aquí lo guardamos cada vez que hace un request de obtener empleados. Se viene para acá. Entonces actualizar empleados, lo que voy a hacer es decir que creo un observable de este último arreglo. Y a este le tenemos que agregar el empleado. Por algún lado iba a ser push. Entonces, si no me equivoco, algo así podría ser. Este from también hay que importarlo en el polyfill. Y todo ese relajo para ahorrarnos un request, ¿no? ¿Y dónde está el polyfill? Aquí está. Y ese ya no es un operador, sino que es un observable, creo que es observable. Veamos si existe. Pues sí existe ahí. ¿Dónde lo habíamos puesto? En el listar, vamos. From. Ahí estamos. Veamos si funciona. Y hacemos un resumen de qué se hizo. Agregar sin request. No quiso. From is not a function. ¿Por qué no? Si aquí dice que sí. Porque este observable. Ahí viene. Observable.from. Va a quedar mal esto mucho. Será que es from object. Vamos a ver. Creo que no from array. Observable from. Probemos con el from array que decía ahí. Y si no, les voy a deber esa onda, mucha perdón por hacerlos perder su tiempo. Quería que quedara así. Array no, era todo minúsculas, no vieron, no se recuerdan. Estamos. No quiere mucha. Bueno, les debo esa demo para la próxima. Ahí sí dio error. From array. Porque le dejé el from array aquí en el polyfill.
voy a averiguar cómo es la onda. Igual debería haber una forma más simple de agregarle un array a ese observable. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que ya el servicio se suscribe al evento y el componente se suscribe al evento del servicio. Entonces ya no podemos aquí manipular mejor esta parte. Voy a dejar como lo teníamos y ahí nos quedaríamos por hoy. Espero no haberlos confundido más con esto último. Ahí estamos. Y se quedaba. Veamos. Vamos. Le damos el último commit y push. Entonces ya cuando le den clone en su casa o pull, si ya lo tenían clonado, pues debería funcionar de esta forma. Ahí está, con el servicio. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Si no, pues igual ya saben, me escriben o algo y ahí estamos a la orden. Si quieren ir viendo los commits, perdón. Aquí van los commits que fui dando hoy, entonces ahí pueden ir viendo las diferencias, ¿no? Exacto, es que no le he dado push. A ver si me va a dejar esto darle push. No, por el certificado. Pero tal vez desde tu casa sí te deja, pero ya es push. Ah, sí, va, ahí está grabando esto. Todavía estaba grabando. Nunca le diste. Nunca le digo.